Qué olorcito a té, empieza mal de Muffet. Hoy estamos en una nueva edición del Club del Té. Buenas a todos, estamos hoy casi todos acá en el estudio en otro capítulo del Club del Té, como todos los lunes, pero hoy estamos inaugurando una nueva modalidad, ¿no? Hoy estamos con un ping pong de preguntas y respuestas. Tenemos acá para inaugurar a Emanuel Cuestas. Nuestro primer invitado. Primerísimo primer invitado, PPI, Sí. Lo abreviamos. PPI. PPI. Bueno, un gastronómico salteño, dueño del restaurante Aires Caseros, rankeado dentro del top 5 como mejor Mira. restaurante según TripAdvisor. Exactamente. Y que bueno, claramente como todos nosotros ha sufrido en mayor o menor medida los estragos, ¿no? De esta pandemia, de este encierro, de este claustro, que ya va durando más de 2 meses, ¿no? Manu, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos, aunque ya nos hemos saludado detrás de cámaras Nos hemos y de saludado. micrófonos. Detrás del micrófono. Muy bien, aquí readaptándonos en estos tiempos de COVID y de pandemia. Contanos un poco a qué te dedicas principalmente, cómo venía esto, es un antes y un después, ¿no? Es lo que pasaba hasta el 19 de marzo y del 19 de marzo en adelante es otra cosa. Bueno, tal cual dijiste, a partir del 19 de marzo en lo que es mi vida profesional fue un antes y un después. Más que ser un gastronómico, no me siento así, me siento un emprendedor, un cuentapropista, como diría mi padre. Nosotros somos una familia que siempre ha buscado reinventarse desde el sector privado y lamentablemente nos hemos visto inmersos en un mundo completamente nuevo, del cual creo que nadie podía prever lo que pasó. Y acá estamos, buscando la forma de abrir nuestras puertas para poder sostener toda una estructura que evidentemente no está adaptada a los tiempos que corren. ¿Qué pasó el 19 de marzo cuando te levantaste? Desayunaste leyendo el diario como bueno, la mayoría de nosotros, o con la tele, y lo primero que se te cruzó en la cabeza fue: tengo que parar, tengo que detener mi vida, ¿no? Porque, tener un comercio es tu vida. Seguro. Es tu bebé, es tu hijo. Seguro. Fue muy curioso, primero voy a hablar del día antes. Uh-huh. Recuerdo que fue un día jueves, y lo curioso de Aires Caseros es que está abajo del mítico Hotel Salta, en la Plaza 9 de Julio, y estaba ya todo muy vapuleado de información que iban y venían. No sé si se acuerdan que en marzo era mala palabra usar barbijo, Uh-huh. porque las informaciones que nos decían es no se debe usar, falta en otros lugares, y los pocos turistas que quedaban estaban custodiados por gente de la Guardia Civil. No es que ellos tenían síntomas, no es que hayan hecho absolutamente nada malo, todavía no estaba la palabra oficialmente declarada como cuarentena aquí, y era un ambiente muy tenso, muy parecida a de una película de terror. Tuvimos que readaptar casi sin información pertinente, por más que habíamos consultado en todos lados cómo brindábamos el servicio del desayuno buffet. Porque se suponía Ustedes le que- brindan. Exactamente, Bien. brindamos y de repente teníamos que llevar a las habitaciones, obviamente todo nuestro personal muy asustado y con razón, nosotros también. Así que los últimos días previos al confinamiento obligatorio fueron terroríficos, sin duda. El día del cierre creo que muchos negocios, sobre todo los de gastronomía, creo que han vivido algo similar, era bajar las persianas con una incertidumbre total. Yo voy a hablar puntualmente también del sector turístico. Mi negocio es la gastronomía, apuntando a los círculos concéntricos del turismo. Y lo que pasó fue que aniquilaron la demanda. Claro. Literalmente el confinamiento sacó de las calles a todos los turistas y en un principio lo apoyé. Me parecía razonable la medida que estaba tomando el presidente en marzo, porque estábamos de cierta forma en las vísperas de lo que acontecía en Europa, en España, en Italia, y sonaba razonable cerrar el país para que aquí no suceda la tragedia sanitaria que veíamos del otro lado del hemisferio. Sí. Cuando cerramos, repartimos mercadería, sobre todo lo que era perecedero, por supuesto, al entre personal, los entre nosotros. Supongo que es lo que hicieron la gran mayoría. En ese momento creo que salvo los que tenían un negocio muy focalizado en el delivery,
eran los únicos que podían tener expectativas de abrir en algún momento de marzo. La verdad que fueron tantas las fases que fuimos pasando y viendo que se me hace un lío en la cabeza recordar en qué momento estaba todo prohibido y a la vez que la gente de por sí empezó a flexibilizar porque no le queda otra. Sí, no. Que eso supongo que ahora lo hablaremos más adelante. Llegado a abril, empecé a ver que el plan era solo mantenernos encerrados. Empecé a ver que no había ninguna medida seria que apoye al sector privado. Disculpe que te interrumpa, vos Sí. en abril no veías ningún haz de luz al final del pasillo de que, che, vamos a abrir en algún momento. Para No. vos todavía era impensado llegar Era impensado, obviamente en primer lugar por el miedo a lo sanitario, porque eso quiero dejar en claro, en los medios hablan muchas veces de que el sector privado no se fija en eso. Por supuesto que nos fijamos en la parte sanitaria, no somos inhumanos, pero la economía debe sostenerse. Y estaba escuchando más temprano a un chico que se llama Alejandro Bongiovanni, que se lo recomiendo, que hace podcast, hace charlas, es el presidente de la Fundación Libertad, si no me equivoco, en Buenos Aires, y él decía que el confinamiento se volvió un impuesto al 100% de los ingresos. Claro. Y lo veo muy razonable, porque aquí hay dos mundos diferentes. El mundo de la persona que desde el sector público tiene todos los meses su sueldo depositado como si nada, y los que del otro lado hace 3 meses no recibimos ningún tipo de ingresos y nos vemos completamente vapuleados por la enorme carga de pagos y demandas que tenemos a diario y que no han sido del todo suspendidas. Entonces la realidad, y perdón, no me quiero ir de tema, pero sí quería explicar cómo fueron las distintas fases del confinamiento, es que empecé a no entender lo que empecé apoyando esta investidura presidencial, y siendo que yo no hay nada que esté más alejado ideológicamente que de un gobierno peronista de ramificación kirchnerista. No, estoy en las antípodas de eso. Sí. Sin embargo, me parecía pertinente apoyar porque había que estar en los zapatos del presidente. Sin duda. ¿Y cómo sentís vos esa incertidumbre como te acaba de preguntar Fede, que de un día para el otro tenés que cortar todo y decir, bueno, que la incertidumbre más o menos se calma un poco con el próximo cadena que haga el presidente para avisar cómo sigue la cosa? Esas cadenas vos las tenías como anotadas en el calendario con flúor 10 veces. Exactamente. El problema es que a medida que avanzaba el tiempo, en abril, empecé a ver que no había un plan económico serio. Salieron los estados de todo el mundo a apoyar a sus empresas. Pero la peculiaridad de Argentina es que el único sostén que tiene este apoyo a las empresas es el Banco Central, es la emisión monetaria, son los créditos, que al principio eran todos muy confusos, nadie podía acceder, no tomaban en cuenta la enorme masa salarial que hay en negro en el país, en los comercios, y quienes terminan siendo los más afectados, los que menos tienen. Tenías que tener una carpeta crediticia muy limpia para acceder a todos sus beneficios, y no sé si les ha pasado, pero yo tengo miles de conocidos que por uno u otro tema no podían acceder ni siquiera a que no le corten la luz. No se ha dado ningún tipo de control serio sobre estas empresas. No sé si han visto los videos que se viralizaron de los diferentes comercios que, estando cerrados, les llegaban facturas impagables de luz y nadie ha salido a rescatarlos. Vos bien hablabas recién de los préstamos o de los ATP, viste el programa del gobierno para abonar o para hacerse cargo del salario de ciertos empleados privados. ¿Pudiste acceder a alguno de los dos? Ya sea al plan de préstamos bancarios o al plan del gobierno. Nosotros no hemos podido acceder a ninguno de los programas. Sí. La primera ayuda que hemos tenido, y después de una burocracia bastante rocosa, fue el acceso a la empresa, no sé si se puede nombrar el podcast, de EDESA, de que nos den 3 meses de prórroga del pago. Terminó siendo un poco chistoso porque después, cuando nos llegó la factura y habiendo desconectado todo en el negocio, habiendo dejado solo las cámaras de seguridad, sin heladera, sin nada conectado, nos llegó una factura abultadísima. Como que te preguntas de dónde, cómo ¿de calculan? dónde sale este consumo? Sí. ¿Bajo qué concepto? Porque hace 2 meses que el negocio tiene las persianas cerradas y que lo único que está funcionando es un DVR ahí arriba que transmite la cámara de seguridad. Claro, una cámara de nada seguridad. más. Está todo cerrado, todo apagado. No hemos logrado, hemos intentado. No te respondieron nada.
yo creo que ningún contador de ninguna persona sabía explicarle exactamente cuáles eran los 1001 requisitos que te pedía y las 1001 trabas a las cuales acceder. Piensan que tenemos una espalda gigante, no sé si coinciden que el pequeño empresario es Paolo Roca. O sea, todo tu esfuerzo de los años que pudiste acumular como para ahorrar e invertir en algo. En Argentina se te puede ir en 2 meses. Claro, o te los quemaste enteros y perdés tu posibilidad de poder reabrir. Exactamente, yo creo que se ha visto mucha solidaridad de parte del sector privado en Argentina, y hablo de las personas en general. Se ha visto muchísima solidaridad, muchísima ayuda, se ha visto que todos entendíamos en nuestra gran mayoría lo que estaba pasando y que había que apoyar. El problema es que los que parecen no entender esto son los que desde el Estado imponen una cuarentena que ya en este punto, estamos en junio, no se entiende bien hacia dónde vamos. Suelen medirlos con esos PowerPoint que muestra el presidente, pero que si lo analizamos de un punto de vista simplificado, decís, wow, hay pocos muertos por COVID, ¿no? Como por ejemplo en Argentina. Y te ponen el ejemplo de Brasil. Bueno, en Brasil nosotros vemos que los números son estrafalariamente altos. Bueno, pero lo están midiendo al número neto. No están midiendo el número por millón de habitantes, que no es lo mismo. Bueno, es que ese no es el problema de las métricas o de las encuestas. ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir para medir? Porque está bien, los números dicen la verdad que uno quiere mostrar. Claro. Porque si yo te muestro los números yo te muestro estos números, ¿no? Pero no te digo en base a qué los medí o cómo los medí. Exactamente. Uno se come el verso de que en Argentina no hay muchos muertos, o que en Brasil, en contraposición, hay muchísimos muertos. Y yo creo que las pymes, los pequeños comercios son lo que los hospitales a la salud. Yo creo que las pymes y los comercios son eso a la economía. Y no los podés cerrar, no les podés anular la demanda. En mi caso en particular, estoy dedicado al turismo. Y hoy, en estos momentos, reinventarse es sumamente difícil porque tengo 0 turistas en la calle. Claro, sí, no hay nadie. No hay nadie. Y Manu, con esto que comentabas recién de falta de demanda, falta de turismo, que son al fin y al cabo los que al sentarse con tu restaurante ponen dinero en tu bolsillo para poder hacer frente a ciertos costos y gastos. Hay muchos empleadores que tuvieron que negociar o renegociar salarios, o hablarlo con sindicatos o gremios. La verdad, vos sabrás decirme mejor. ¿Tuviste que recurrir a esta estrategia? Tuvimos que recurrir a atender de esa forma cada una de las demandas de pagos que tiene un negocio, desde proveedores, salarios, sueldos, que son además la parte más vulnerable de un negocio. Proteger a tu gente es lo primero que tenés que hacer, ¿sí? Como empleador, negociar alquileres. Hoy en día lo que era un gran negocio, como puede ser, pongamos por caso, el Paseo Güemes en Salta, ¿sí? Que es una de las zonas más cotizadas. Hoy en día a esos pobres dueños es un lastre tener un negocio ahí, porque tienen un alquiler altísimo y a lo sumo venden como un delivery de una sanguchería. Claro. Entonces es todo un problema. Atender a toda esa demanda de pago sin una asistencia crediticia seria es complicado. Es como que, ¿en qué mundo viven? Es como te decís, y todas estas regulaciones, todo esto que es previo a la pandemia, es como estás hablando de otro mundo, que en la realidad estás haciendo acciones que no se condicen con lo que está pasando en la realidad, y es como... No, y además fíjate que las personas que nos imponen esto es curioso porque tienen depositado su sueldo el primer día de cada mes, ¿no? La casta política, que parece que tiene sangre azul de la monarquía. Estamos supuestamente en la pandemia más grande de los últimos 100 años después de la gripe española. Y aquí, económicamente, el bolsillo de los políticos está como sin nada. El primer día hábil del mes está depositado ahí sus abultadísimos sueldos, porque en el sector privado ganar eso es solo exclusivo de gerentes de multinacionales. Totalmente. ¿Sí? Y ellos están como si nada. Y eso es a mí lo que realmente me pone... Che, ¿por qué esa persona está opinando de qué debemos hacer nosotros, los que necesitamos abrir nuestros negocios? Si ellos nunca han vivido eso, nunca se han sentado en el escritorio de una pyme. Les recomiendo también que escuchen a Gustavo, le dicen el Lacha, es un economista, Gustavo Lazarri, que habla muchísimo de esto. Ha escrito una nota que dice que la diputada Vallejos, esta diputada kirchnerista que dijo que quería
quedarse con un porcentaje de las empresas a las que el Sí. Estado asistió, Sí. ¿sí? Que no sé si las van a Sí. tratar en el Congreso. Dijo, esta mujer no aguanta 15 minutos en el escritorio de una pyme, no sabe lo que es ir a un banco a depositar un cheque, no sabe lo que es pagar en la quincena, no sabe lo que es un montón de cosas que conciernen al mundo privado. Tenemos más de 100 impuestos. Sí. Es una locura, es una locura. Y la sociedad argentina, lamentablemente, nos vemos completamente golpeados por eso. Yo creo que es una sociedad que a través de todas las crisis, si desde el sector público hubieran manejado mejor este confinamiento en el cual seguimos y seguiremos, porque aparentemente no hay un plan para levantar la cuarentena hasta tanto y en cuanto no salga una vacuna, podríamos estar mejor. La sociedad tiene gran capacidad de reflejos, hemos demostrado que tenemos capacidad de rebote. El problema es que tenemos una política pública que no nos acompaña para nada. Política pública y una política fiscal, ¿no? Vos Sobre todo, la voracidad fiscal es una tiranización de nuestros recursos. totalmente. El ensamble impositivo del país es realmente Pero, a es ver, aplastante. es un perfecto sistema de ahorque. Es un sistema de ahorque, totalmente. Que mientras más te moves al microempresario, al cuentapropista, Sí. que es, al fin y al cabo, como sabemos, las pymes en Argentina dan la mayor cantidad de mano de obra privada, lo matan. Es como la correa de ahorque de un perro. Sí, claro. Mientras más se mueve, más te vas asfixiando. Ahora, ¿hubo algún plan, Manu, no te digo no pagarlo, paliar, de retrasar el pago de ciertos impuestos? ¿O los impuestos hasta el día de hoy tienen que estar pagados el primero? Hasta donde yo sé, al contrario, no solo no los anularon, sino que algunos subieron. La FIP siguió trabajando como si, insisto, como si nada hubiera pasado, como si vos tuvieras la maquinita, si tuvieras Claro. comprado Chicone calcográfica, Sí. como hizo nuestro queridísimo ex vicepresidente Mado Vudú, y lo tuvieras en el sótano de tu casa. Déjame decir que yo creo que la voracidad fiscal, el ensamble impositivo de este país es la verdadera enfermedad endémica que golpea a todos los sectores, porque la inflación la golpea, no me golpea a mí de forma que me deja tirado al piso, sino el que menos tiene. Claro. Sí. El que menos tiene, así como el COVID se ha diseminado en las villas, la inflación, las malas políticas, donde más golpean el sector más vulnerable. De 70 años para acá hemos construido la fábrica de pobreza y marginalidad creo que más grande de Sudamérica, junto con Venezuela. Esto no quiere decir que yo crea, porque hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque si yo digo esto ahora soy Javier Milei. No, Claro. yo no digo eso, yo de hecho estoy a favor que los estados, todo el mundo, salgan a ayudar a sus ciudadanos con asistencia crediticia. Como digan, no, bueno, ves que el estado presente, no, pero es que Claro, ¿en qué punto si me tenés estás que- cerrando mi negocio, ¿qué querés que haga? Claro, ¿en qué punto los que tienen sus pymes tienen que no solo pensar en llevar a cabo su trabajo, sino también tienen que tener esa mentalidad de estrategas, de ver cómo, con todos los controles que hay, qué hacer, si hago esto, qué pasa esto, si hago esto, qué pasa esto, y después sumarle todo tu trabajo en sí, la actividad que es hacer tu trabajo. O sea, es como jugar al TEG más o menos. Eso te iba a decir, es un TEC en la vida real. Claro. Es un test Y complicadísimo. sin ganar nada. Porque Sí, cada vez probablemente no te vayas vas a a- ganar. Y los dados te tocan 1, 2, 1, 2. Sí, claro. A mí no me ha gustado esto, que fue cuando en Argentina, en diferentes provincias, puntualmente la nuestra, se empezó a, entre comillas, flexibilizar la cuarentena. A mí me dio la sensación que era más una actitud como de Poncio Pilato, de los políticos decir, no, ojo que si te fundís es porque vos querés, porque yo te estoy flexibilizando. A la gastronomía, después de una serie de luchas, la han flexibilizado. Pero, por ejemplo, no dejan abrir de noche. Que eso es Claro. eso, el horario nocturno. No digo solo de bares o no, de boliche, me refiero a restaurantes. Es el horario que más sirve, que más factura. Y de repente te han dicho, no, bueno, vos también estás flexibilizado, vos también, pero yo siento que es simplemente para decir, si te fundís es por vos, no por mí. Claro, te lavas las manos. Y a la vez, sanitariamente, es dudosa el potencial cuidado que pueda tener eso, porque si alguien se ha infectado, que evidentemente es muy Claro. Sí. prolífico como se expande, Sí. que el virus no sale después de las 20 horas, no entiendo. No Claro. se entiende. Claro Nadie que no se entiende esa Y, franja y horaria. aparentemente, claro, la cuarentena era, bueno, ¿qué esperan los políticos? Porque de verdad, el confinamiento es la única política. ¿Qué esperan? Que el virus haga sus valijas y se vaya después de 14 días, como dijo Kicillof. Hay que esperar 21 días porque se supone que 21 días sin contagio, dijo, va a hacer que el virus muera.
Eso es un australopiteco falopeado el tipo. Sí, ¿Cómo a puedes ver. decir eso? ¿Entendés? Es que es una locura. Porque claro, ese es el pensamiento si fuera una persona que está contagiada y la dejo guardada, Sí. se le va el virus. Y murió el virus. Exacto. Y lo que le están haciendo a provincia de Buenos Aires, Sí. a Cava, están fundiendo, los están fundiendo. Por eso digo, el análisis simplificado, que es la gente que defiende ya a esta altura de la cuarentena, es, bueno, pero mirá los números, no estamos apilando cadáveres. Muchachos, se van muriendo más de 500 personas. ¿Qué, quieren imaginarse lo que es apilar 500 cuerpos? Sí. Y encima, la gente se va a terminar muriendo de hambre. En el 2001 se murieron miles de chicos en Argentina. Miles. Y fue por... no había ninguna enfermedad Sí. viral. Nada. Lo que había era una política nefasta que se venía arrastrando años y terminamos como terminamos. Claro, no sorprendería que, por ejemplo, de COVID se te mueran 500 personas y de hambre se te mueran 5.000. Exacto. No tengo ahora el dato, si no lo diré específicamente, pero cualquiera que googlee va a buscar cuántos chicos murieron en 2001. Son varios. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo veo que están dejando un país incendiado. Hay que reinventarse. Ahora hablaremos de qué hemos visto en los comercios. Yo hablaré de mi caso, pero también contar que el contexto es este. Un contexto en el que el sector privado se vio completamente vapuleado y se ve, porque no sabemos cuánto, y que aparentemente la cuarentena, desde mi opinión, va a durar en Argentina como siempre, Sí. hasta que salga Sí. una vacuna. Hasta que... O sea, no se va a levantar hasta que se haga una vacuna, y la flexibilización, el único objetivo que persigue es, desde la política, lavarse las manos y decir, no se fundieron por mí, ni por mi política, porque nosotros los dejamos a ustedes salir, a abrir, sino porque no supieron, entre comillas, reinventarse. Reinventarse es una gran palabra para buscar salir de un pozo, pero para los políticos es una excusa. Bien, Manu, ya que vamos, ¿no? Con todas las negativas. Sí, todas las después vamos a Sí. levantar, obviamente. Sí, en algún momento levantaremos. Para hacer un repaso, no pudiste, como la mayoría de los cuentapropistas o de los empresarios también, obtener ayuda del gobierno. No hay una ayuda impositiva. Del decreto de necesidad de urgencia o del relato a la realidad, ¿cómo está el tema de alquileres? Porque uno dice, bueno, a ver, por lo menos que el dueño del local me deje o que me cancele los aumentos o me deje no pagar el alquiler o lo renegociemos. ¿Qué tanta hay verdad en eso? Bueno, el tema de los alquileres creo que es, en cada caso en particular, un mundo. Es la relación que vos tengas con la persona, con la persona con la que te alquila, lo que puedas negociar con ellos. No hay en Salta por lo menos ningún tipo de ley que te avale, estás más bien desamparado, pero ya corresponde a la negociación interna que tengas vos con la persona a la cual le alquilás sus comercios, sus locales. Así que eso en particular, puedo decir que desde el Estado no se ha brindado ningún tipo de asistencia, pero que la mayoría de las personas que conozco lo han logrado resolver por buen puerto, y hay algunas que no, porque son personas que pueden tener 100 locales y la verdad que les importa muy poco si vos te cerrás o no, quieren tener depositado su dinero. Eso corresponde a cada uno, ¿sí? Es como una negociación entre privados. Bueno, quiero hacer una pregunta que viene resonando por todos lados, las redes sociales, los diarios, la tele. Manu, ¿reinventarse en tiempos de pandemia? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Según cada rubro, intuyo que implica una mayor o menor creatividad. Hay rubros de primera necesidad que obviamente no lo van a necesitar tanto. ¿Sí? Qué sé yo, pienso en supermercados, en alimentos y bebidas en general, sanitariamente, que se cree que eso era un rubro que estaba preparado. Evidentemente fueron los primeros en tener que readaptarse, reinventarse de una forma muy difícil. O sea, yo pienso en lo que es estar en los pies de enfermeros, de médicos, de enfrentarse a lo vapuleado que es estar adentro combatiendo con un virus y afuera con la gente que piensan que son infectados, que son una suerte de demonios. Y en mi caso lo primero que a uno se le ocurre es, bueno, voy a poner un delivery, pongamos por caso. Pero también hay que entender que reinventarse de esa forma simplificada puede hacernos caer en un error. El mercado está completamente sobresaturado de deliveries. Estuvimos hablando un poco off the record de pedidos ya, de Globo, de la exposición que dan como lado positivo, del cobro exagerado de la comisión como el gran lado negativo, pero bueno, no vamos a juzgar. Pero sobre todo, reinventarse va a implicar a todos tener que plantear un modelo de negocios nuevo,
con los costos viejos. Con los costos viejos, porque de repente vos tenés un restaurante que hoy, viéndolo ya con otra perspectiva, funcionaba muy bien, que me encantaba ir, estar todos los días, trabajar, ver cómo crecía en redes. Para mí es una gran referencia a TripAdvisor, porque como mencionamos, trabajo con turismo, verlo en los primeros puestos y de repente ver que tuviste que cerrar y vos tenés todos esos costos de empleados, de alquileres, todo lo que estuvimos hablando aquí, para tener que abrir un servicio de envío. Vamos a ver, intuyo que va por ahí. Tengo muchas ideas en mi cabeza, pronto las verán en las redes sociales de Aires Caseros. Estamos trabajando en eso. Tengo un miedo muy fuerte, espero que no pase, que es que esta flexibilización, entre comillas, ante una mayor potencial de contagios, vuelva o retroceda fases. Espero que no, porque sería darle el tiro en la 100 a los comerciantes y a todo el sector privado en general. Realmente no tengo información que amerite que esto pueda pasar, insisto en eso, pero si efectivamente aquí el contagio llega, que va a llegar, porque llegó de China al mundo, mira vos si no va a llegar de Buenos Aires a Salta. Es inevitable. Es inevitable ver ahí qué decisión toman nuestros políticos. Porque si la decisión va a ser lo que han demostrado hasta ahora, de bueno, los volvemos a encerrar, los encerramos, va a ser darle el tiro en la 100 por completo a la economía argentina. ¿Y qué va a pasar? Entonces, si bien no quiero generar caos, es que estoy a la expectativa de eso también. Porque abrir un negocio y reabrir un negocio no es simplemente ir con la llave, implica un montón de costos. Y mientras más tiempo ha pasado, peor es. No sé si se han enterado, pero es algo, no es mi caso, pero el gobierno ha prohibido los despidos. ¿Cómo hacen las pymes que están cerrando día a día? ¿Qué hacen con los empleados? No sé qué pretende el gobierno. Bueno, hermano, arrégatelas, te dicen. ¿Y qué haces? Cerrado. Yo pienso que Buenos Aires hoy caminar por las calles debe ser ver carteles de alquiler cada día más. Y aquí va a pasar lo mismo. Hay que ver qué políticas toman. Y como estuvimos diciendo al principio del programa, la única visible es encerrar. Y encerrar no ha hecho que el virus retroceda a la valija y se vaya. Llegó, se quedó y hasta que no haya una vacuna, así va a ser. Muchos empleadores lo que hicieron fue sujetarse o agarrarse, ¿no? a la figura de la suspensión laboral, en la cual, como no te estoy dando responsabilidades, no te estoy dando tareas, no te estoy dando trabajo, quedas suspendido, y al suspenderte lo que hago es cancelar los aportes patronales, lo cual eso implica que no hay aportes a tu jubilación ni a la obra social. Y dependiendo a qué otra figura o a qué otro artículo te adhieras, es si podés o no cancelar el sueldo o disminuirlo. En muchos casos al 75%, al 70%, lo que permita, ¿no?, el gremio de cada área o lo que esté dispuesto a aceptar el empleado. No, y hay un hecho muy curioso ahí que se da en todos los rubros a través de la flexibilización, que funcionan a, pongamos por caso, un 30% de su total de producción, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pongamos una pyme que tenga 50 empleados, ¿no? Un ejemplo. Y ellos van a necesitar solo 20 de esos 50. Pero a la vez no pueden despedir a los otros restantes, al 30, o sea, más de la mitad en porcentaje de los empleados. ¿Qué hacemos con ellos? Es decir, no están brindando del Estado la posibilidad de una reestructuración interna de las empresas, solo hay restricciones. Y las empresas se van a ver ahorcadas, porque la economía está vapuleada, ¿sí? No hay tanta demanda, no hay demanda, directamente, y la oferta escasea. Tenemos emisión monetaria, genera inflación, baja de producción, cierre total del capital, porque las empresas están cerrando y fundiéndose, y eso va a repercutir hasta en la venta de un maxi kiosco. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso, insisto, que no sé si alguien tiene medidas claras, yo no las he leído, y eso que leo noticias, portales y me informo a diario, no hay nada claro. No sé qué va a pasar. Vinimos en una provincia que está evaluando, ya tiene el visto bueno de Nación, está evaluando el turismo interno. Sí. ¿Cómo ves una reapertura dependiendo del turismo interno, entendiendo siempre que tu fuerte siempre ves el turismo principalmente el internacional? Exactamente. Y en segundo lugar, no el interno, sino el nacional, pero externo a la provincia de Salta.
Lo veo como una buena medida, lo he conversado mucho con el gerente comercial del Hotel Salta, Sí. y que es una persona que se muestra muy optimista ante esa medida. Tengo entendido que aún no ha salido, ¿no? O sea, aún no le han dado el... Sí, todavía no. el ok. Creo que puede No se ayudar, beneficiar, veremos sobre todo si la gente está dispuesta ante este escenario de paranoia total, Sí. ¿sí? Que de mi parte pienso que es exagerada además. Está dispuesta a salir, a gastar y a viajar. Veremos, me muestro expectante ante eso, ¿sí? Ujú. Los hoteles, al día de hoy, ¿cómo le decías a un hotel que se reinvente? Ante este escenario, ¿no? Me refiero, ¿qué puede hacer el tipo? Porque hasta ahora lo que le dijeron es, poné a los que llegan, a los repatriados, a los mal llamados potenciales contagiados, porque los tratan como si fueran monstruos, y los Sí. tipos que estaban afuera, así estés por ocio, por vacaciones, vos estabas en tu derecho de hacerlo. Sí. ¿Sí? Sí, La sí, Constitución Nacional nos avala el derecho de libre circulación, que es un derecho que ahora está completamente Ser resignado. resignado, o sea, se están pasando por encima de la Constitución, y los hoteles, tengo Sí. entendido que la gran mayoría de ellos se vieron obligados a que los repatriados vayan. ¿Vos cómo le decís a un empleado, supongamos que vos tenés un empleado a tu cargo, que se tiene que exponer ante los potenciales contagiados y trabajar normalmente cuando el Estado te está diciendo en la televisión, en los medios, no, resguardate, no te contagies? A mí me están haciendo ir a poner una mucama, tengo que ir y limpiar la habitación de un supuesto Claro. infectado. Es una locura, no sé, conozco gente que... Que tenés que conseguir una cama infectada. No, para y hay que gente que trabajar. ha comprado departamentos y en el edificio donde yo vivo hay un montón de departamentos que se alquilan a través de Booking, de Airbnb. Y ¿cómo le decís a ellos? ¿Cómo le decís a ellos reinventarte? Tenés que tener un catálogo de Sí, no hay nada, laburantes o sea. con posible COVID y de la misma categoría de... Es que es hasta Solo chiste. contratamos contagiados. Claro. Como... Yo creo que el Sí, sector, sí. el gastronómico apuntado al turismo, somos los que más posibilidades tenemos de reinventarnos, hablando de esto, pero en los círculos concéntricos de la actividad turística, que en Salta es muy alta, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los hoteles? ¿Qué hacen las agencias de viaje? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los guías de turismo? ¿Qué hacen los rentacar? No hay mucha posibilidad de reinventarte. No. Yo eso lamento realmente que se va a ver un cierre, y desconozco cuál va a ser el futuro de acá a 6 meses de muchos hoteles. Creo que no hay forma de sostener toda esa estructura sin tener ingresos. Piensen que los hoteles además tienen muchas reservas, esas reservas tuvieron que ser devueltas. ¿Sí? Entonces todo lo que les había ingresado para los próximos, pongamos por caso 6 meses, los tuvieron que devolver porque fueron canceladas. Claro. Entonces no cuentan ni con los ingresos actuales ni con los futuros. Entonces las cuentas son rojas, son todos números rojos. ¿O tenés espalda o no tenés hotel? La espalda la podés tener, pero vos podés tener espalda en Argentina para aguantar 2, 3 meses, 4 meses. Obviamente siempre va a haber un caso extrafalario, un millonario o de una multinacional que tiene la Claro. espalda para bancar a su empresa. Pero la gran mayoría es que te hacen creer que el comerciante es Pablo Roca. Ese es el tema. Y no, Pablo Roca es uno solo. Sí. El dueño de Mercado Libre es uno solo, Marco Galperín. El resto, vivimos nuestro día a día. No. Obviamente tenemos una espalda, pero no tenés para aguantar mucho más. No. No hay. Entonces, desde el Estado yo celebro, insisto, no soy un anarcocapitalista, celebro que hayan salido a ayudar, celebro a quienes han tenido esa ayuda, porque es lo mínimo que puede hacer el Estado. El presidente no nos está regalando nada con eso. Es la plata que se recauda a través de tus impuestos. Sí, de todos nosotros ¿Sí? acá. Y de la emisión monetaria, que es un impuesto más, que es el impuesto de la inflación. Pero es muy difícil acceder y no han tomado en cuenta a la enorme masa y facturación en negro que hay en este país. Sí. No la han tomado en cuenta. A ver, ahí, la verdad, Y beneficiaron... han golpeado a los más vulnerables. Claro, beneficiaron al empleado en blanco y al empleado en negro. A ver, que muchas veces no es que está en negro porque quiere Por supuesto. estar en negro. Yo te puedo asegurar que nadie quiere estar en negro. Es que o porque no tiene otra opción, o porque su laburo es las changas del día a día que dependen de él, cuenta propista, y el trabajo en el que está no le permite estar en blanco. Y no te estás preocupando por defenderlo o por dejarlo vivir realmente, ¿no? Es lo que yo el otro día pensaba y lo comenté. Ya llega un punto, ¿sí?, en que por lo menos deja a la gente trabajar, y que si por trabajar se tiene que exponer a contagiarse, pero que se contagie con la tranquilidad de que le dio de comer a su familia. Exactamente. Es la libertad de las personas, además, a elegir no contagiarse o exponerse al riesgo, porque además hemos visto que el COVID, según los números que uno puede buscar e investigar en páginas serias, porque Sí. hay muchas fake news, pero en páginas serias,
ataca, por ejemplo, a las personas de 77 años. Entonces, ¿por qué expones a todo el resto de la sociedad al confinamiento? Sí. Una cosa que quería decir, que hablábamos lo anterior del mercado, de todo el mercado que hay en negro, es las empresas pequeñas, los comerciantes, las pymes, llámenlos como quieran, yo los voy a meter a todos en la misma bolsa, le esquivan al Estado. Hay dos opciones en Argentina, o en la Argentina previa a la pandemia. Todo el mundo le esquiva al Estado. Si vos te pones una empresa de venta de zapatos, si tu papá tiene un negocio de electrodomésticos, si ustedes intentan monetizar los podcasts en YouTube, todo el mundo le esquiva. Y las grandes empresas, estábamos hablando de Pablo Roca, se aferran al Estado. Porque tienen carpeta limpia, es cierto, pero el negocio moral de esto que llaman empleados en blanco, de esto que llaman tener toda una asistencia crediticia toda limpia y demás, es porque están aferrados al Estado. Un ejemplo claro es Roca, los Macri. Y eso yo creo que es igual de perjudicial, porque ellos sobreviven, estas empresas, gracias a el lobby político. Y ahí es donde más repercute después en la economía, por eso los tipos toman las decisiones que quieran. Creo que Techin terminó despidiendo gente igual, ¿no? Sí, no sé si realmente la despidió, pero bueno, era un plantel muy grande de empleados. Y se han pasado, realmente les ha dado igual lo que desde Nación han mandado, de no despiden empleados, y lo han despedido igual, porque el lobby político termina haciendo eso. Las grandes empresas se aferran al Estado, viven gracias a él, ¿sí? Porque ahí empieza, bueno, siempre terminan esto que dicen, bueno, mira, siempre que sale un crédito termina en las manos de los mismos. Y bueno, es eso. Manu, vos comentabas recién de Techin despidiendo empleados o de empresarios suspendiendo. La cuestión es que este decreto de prohibir despidos por 180 días te beneficia hoy o beneficia al empleado hoy. Pero el día de mañana, cuando las empresas tengan que reabrir nuevamente, no van a abrir probablemente con el 100% de su personal. No, es decir, que cuando habilites los despidos, muchos empleadores van a despedir. O sea, no es que con esto de 180 días solucionan los despidos. No, mañana cuando empiezan a reabrir, algunas empresas resurgirán como la ave Fénix, otras tendrán que achicarse para volver a ser grandes en un futuro nuevamente. Y en ese proceso de achicarse van a tener que despedir igual empleados. Y más de los que tenías pensado con tu estrategia de despedir tantos. Ahora, por no haber despedido tantos en ese momento, vas a tener que despedir muchos más. Muchos más a futuro. Nadie quiere despedir, eso es lógico. Pero muchas empresas se van a tener que ver obligadas a eso. Intuyo que está pasando, sobre todo en los sectores que están aún en fase 1. Sí. Pero tal cual estás diciendo vos, solo estás aletargando una agonía, no la estás ayudando. Y encima estás potenciando el trabajo en negro, porque lo que estás haciendo es que nadie quiera contratarte en blanco por el enorme riesgo que eso implicaba antes de la pandemia, y ahora ni hablar. Claro. Ahora ni hablar. Entonces no le estás dando ningún beneficio a todo ese enorme mercado que hay en negro. Lo estás realmente diciendo, che, loco, ponelo en negro, porque si vos lo pones en blanco no lo puedes despedir, no puedes correr esto, tenés que pagar doble indemnización. Claro. Lo que están diciendo es no contrastes en blanco. Eso es lo que dicen del Estado. Pero bueno, son gente que nunca ha estado en el escritorio de una pyme y nunca lo va a entender. En Argentina hay gente que piensa que moralmente es inaceptable no emitir ticket, cuando en realidad el 90% de los comerciantes hacen eso. Y lo que no lo hacen es porque están aferrados al Estado. Ahí están los hoteles de Cristina Kirchner facturando a lo loco y no hay huéspedes. Y no hay huéspedes. Ella sí que viene con sus hoteles en confinamiento hace años, ¿no? rato. A eso me refiero con las grandes empresas que O sea, sobreviven. me imagino Gracias al Estado. los números que van a venir de toda esta situación del 2020 y cómo se van a medir esos números. Es que sí, porque además, si vos, pongamos por caso que vos tenías toda tu masa salarial en blanco, hoy en día el Estado te castiga por eso. Porque el Estado lo que te dijo es, vos los tenías en blanco, bueno, no los podés despedir. Che, pero hice las cosas bien, no estoy fabricando, estoy bajando las persianas todos los días. Claro. No los podés. Entonces te terminan castigando por haber hecho las cosas como corresponde. Tenemos mucha burocracia y muy poca resolución de conflictos. Ese es el problema. Manu, para resurgir como este ave fénix que yo mencionaba nuevamente, de a poco se va el rubro gastronómico va abriendo nuevamente. ¿Cuáles son los protocolos, por lo menos en la provincia de Salta, para abrir, para reabrir? ¿Son imposibles que vos decís, ¿quién pensó esto? ¿O tienen su lógica y su vuelta para entenderlo? No, hoy en día creo que tienen su lógica, su vuelta. No sé si recuerdan, pero en marzo fue muy gracioso, previo al confinamiento obligatorio, que hicieron llenar a los
repatriados, Ujú. una especie de Que declaración te dan como jurada. la declaración de cuando Claro, uno que vos te vuelve de sentías afuera. bien. Y era como Sí. así, ¿qué les pasa realmente? Ahora los protocolos son claros sobre la distancia, sobre la higiene, sobre... He visto que en Italia, por ejemplo, me parece hasta exagerado, porque no sé quién quisiera comer en esas condiciones, han puesto mamparas a las mesas. Claro. Aquí obviamente no se ha pedido en eso, no lo veo mal, la capacidad del 50%, cierta distancia entre mesas, obviamente cumpliendo el personal todo el protocolo de higiene y seguridad, del uso de barbijo, de guantes. No lo veo para nada mal, está bien que así sea. Nos vamos a tener que adaptar a un nuevo mundo y desde todos los rubros eso va a pasar. He visto videos en París hace pocos que la gente está en las calles como si nada, Sí. y uno ve que los mozos están cumpliendo estos protocolos y pienso que ese va a ser el mundo, es decir, un mundo muy parecido al que conocíamos, pero con nuevas normas, con nuevas reglas que evidentemente llegaron para quedarse por un buen tiempo. Ahora, ¿vale la pena realmente mover todo el personal de cocina para trabajar con delivery? Con los costos que se manejan en Argentina, la carga que representa muchas veces un empleado, ¿no? El moverlo, el trasladarlo. Y más en esta situación que estamos viendo. ¿Pero vale la pena o no es tan meritorio? Yo creo que en Argentina siempre vale la pena intentarlo. La sociedad ha demostrado que con un mísero crédito de 10.000 pesos es dificilísimo ganar esa cantidad de plata, pero es miserable. Una chica demostró que se puede poner una verdulería y que puede emprender. Sí. Han demostrado que te puedes abrir un kiosco. No hace falta que esto es lo que yo a veces critico de las noticias amarillistas, que vos fundes una empresa, una startup en Silicon Valley. No, la chica que abre una verdulería tiene el mismo mérito y con 10.000 pesos. Que hoy en día con la inflación que hay creo que no son ni $100, literalmente. No son ni $100. No son, y lo abrieron igual. Siento que la sociedad argentina tiene una gran capacidad de reflejos ante todas las crisis que hemos vivido. Yo lo veo en mi padre, lo veo en mi madre. Nosotros somos más bien jóvenes, pero 2001 lo vivimos siendo niños y creo que esta va a ser una crisis más grande que el 2001. La que estamos viviendo ahora, mucho peor, cuyo impacto aún desconocemos y que todavía no estamos ni en el preludio. Ese es mi pensamiento y vamos a ver de qué estamos hechos. Confío que siempre vale la pena intentarlo, lo hemos demostrado, porque la sociedad argentina, como insisto, tiene una gran capacidad de rebote. Entonces siento que cuando haya menos regulaciones, menos restricciones, más ayuda seria y desde la política se pongan en el lugar del escritorio de una pyme, vamos a resurgir todo. La solidaridad se ha visto. Sí. Se ha visto que estamos dispuestos a ayudar. Se ha visto, a mí algo que me emocionaba mucho era el respeto en marzo hacia la investidura presidencial. Me encantó a mí ver cómo en Instagram, en redes sociales, en esos círculos donde yo me muevo, es gente que jamás votaría al kirchnerismo y que moralmente lo considera una aberración. Decir, bien presidente, lo aplaudo. Lo mismo lo hice. Del otro lado yo lo dudo. Mucha gente decía, ¿se imaginan qué pasaba si Macri hubiera estado? No lo sé qué pasaba, pero estoy seguro que los barra bravas, los hooligans del kirchnerismo no lo hubieran apoyado. No lo hubieran apoyado. Porque si yo tuviera una lectura de mala fe, podría decir que son la dictadura. De repente me pusieron el ejército en las calles, no me dejan salir de mi casa, me cerraron los negocios. Todo lo que te vendieron durante los 4 años anteriores están pasando ahora. Sí. Por causas externas, pero están pasando. Sí. No funciona el Congreso. No funciona nada. Han festejado que se han conectado por Zoom como si tuviéramos un Elon Musk que tira un cohete al espacio y se habían conectado al Congreso. Entonces eso a mí me emocionó y me demostró. Hay gente ahora que ya estando en junio le llama más que investidura, infectadura. Y tienen razón. Entonces estamos en un momento en el que el presidente tiene que entender que la mirada simplificada, como decíamos, era pensar que el tipo, claro, porque si vos analizás la situación de Argentina solo viendo el COVID, estamos bien. Las provincias en general tienen pocos casos, sí. En Buenos Aires están contagiándose, están en las villas, ahí yo no puedo decir que están bien para nada, la gente se está muriendo, pero en términos generales comparado con otros países estamos bien. El tema es que el análisis es complejo, tenés que ver la economía, tenés que ver la sociedad en su conjunto, y ahí todavía no sabemos las consecuencias. Creo que estamos superando a Wuhan, ¿no? En días de confinamiento. Sí, creo que somos el número 1 con más. Es una locura. Creo que somos el país con la cuarentena más larga. Sí, tenemos el río más ancho, la avenida más ancha también. El dulce de leche y la cuarentena más larga. Claro, y la cuarentena más larga. O sea, vamos a pasar al Guinness con la cuarentena más larga. Siempre tratando de brillar. Siempre brillando. No, y siempre destacando. Destacando, es verdad. Pero, a ver, ¿destacar a qué costo? Claro. Al costo de ahogar al empresariado argentino. Una vez más, un gobierno logra casi aniquilar
Ahí al quiero empresariado. destacar una diferencia, espero, insisto, que no pase, es casi no, aniquilar, Ujú. darle un tiro en la sien. Y eso no se vio, insisto, nosotros éramos unos niños, pero Sí. abrimos un libro y lo leemos, no se vio ni en el 2001. Argentina tiene historia de inflación, sí, desde 1973 hasta 1989 tuvimos inflaciones por encima del 100% todos los años, a excepción de 1986, que en 1986 pasaron dos cosas buenas, Argentina ganó el Mundial y tuvo una inflación menor al 100, pero creo que fue del 90 y pico. Fue de 90 y pico. En el Sí. 89 estalla la hiperinflación, sí, con Alfonsín, una locura. Creo que en febrero el dólar estaba 6, 7 y en junio ya estaba por arriba de los 600. Una Sí. locura. Tuvimos la presidencia de Menem, ¿sí? En el 2001 todo estalla. La crisis más grande que tuvo la Argentina moderna. Hay que ver qué pasa con esta. Porque a diferencia de las anteriores, esta no depende de un fenómeno que hayamos engendrado nosotros, pero sí depende de lo que hagamos con ese fenómeno. ¿El presidente es el culpable de que el virus haya llegado? No, no iba a llegar. no. Va a llegar. Por supuesto. El tema es que iba a ser, pero estamos más concentrados en ver qué pasa con Bolsonaro, en ver qué pasa con Trump. Déjenlos que ellos resuelvan, porque bien han sabido resolver muchas cosas. Son países emergentes en el caso de Brasil y una de las primeras economías del mundo en el caso de Estados Unidos, y acá vemos qué hacen ellos. Han salido a fogonear que íbamos a generar saqueos, caos. Yo nunca tuve miedo a eso, porque el peronismo está en el gobierno. Yo tengo el miedo del saqueo y del caos cuando el peronismo está en la oposición. Son ellos los que suelen fogonear eso. Así que está todo controlado, una sociedad anestesiada y apenas tenemos vislumbrado qué puede pasar en el futuro. Bueno, Manu, muchas gracias por tomarte el tiempo, por venir, por hablar, por abrirte en cuanto a tu vida y a lo que estás viviendo. Acá tengo unos saluditos que nos mandaron desde Tenemos redes los- sociales. Sí. Un saludito de siempre. Un saludito a El Rincón Salta Barrier, Victoria de Reyes Val y Arreo Salta. Muchísimas gracias por los saluditos. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.